Apreciados estudiantes, reciban un afectuoso saludo. Somos la Corporación Universitaria de Asturias, pertenecemos al Sistema Universitario Abierto de las Américas, o la Red Suma. En esta ocasión estamos facilitando la asignatura Cálculo Diferencial. En este momento vamos a facilitar algunos conceptos, algunos elementos de la Unidad 1. La Unidad 1 se denomina Fundamentos de Cálculo Diferencial. El propósito de esta unidad es el siguiente. Primero, introducir el concepto de función como herramienta para comprender y visualizar procesos de ingeniería, recordando los conceptos que se estudiaron en la edad escolar, que son el dominio, el codominio recorrido de una función, con el objeto de tener conceptos necesarios para el estudio de cálculo. Y el segundo objetivo es comprender y dibujar algunas funciones matemáticas y hacer proceso de inferencia o análisis desde su representación, con el objetivo de estudiar con buenos fundamentos esta asignatura de cálculo diferencial. En este espacio vamos a revisar 4 elementos. El primero, ¿cuál es el concepto de una función? El segundo, ¿qué es el dominio de una función? El tercero, el recorrido o codominio de una función. Y el cuarto, graficar funciones utilizando herramienta tecnológica. Bueno, para entrar al concepto de una función, podemos comparar una función con una máquina. Una máquina que tiene entradas y que esos elementos de entrada o esos insumos de entrada, a través de un procesamiento, logran producir unos elementos de salida, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos unas 4 máquinas que se han colocado acá. Las 4 máquinas hacen la misma función. La pregunta es, ¿qué función o qué proceso o qué transformación está realizando esta máquina, ese número? Observemos que entra un 2 y sale un 4, entra un 3, sale un 9, entra un 5, sale un 25, entra un 10, sale un 100. Obviamente, como yo sé que ustedes son bastante pilos, ya saben que esa máquina pareciera ser que estuviera multiplicando al mismo número que entra por sí mismo, ¿no? Como si hiciera un 2 por 2, 4, un 3 por 3, 9, un 5 por 5, 25, un 10 por 10, 100, ¿no? O también lo que se conoce como la función potencia elevada al cuadrado, ¿no? 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 5 a la 2 es 25, 10 a la 2 es 100, ¿no? Llamaremos a una función una relación entre dos conjuntos. En la parte derecha ustedes observan un diagrama de Venn, así se denominan estos si recuerdan en su época escolar. La primer circunferencia o elipse del lado izquierdo de color azul le hemos denominado el dominio, son los elementos de salida o se conocen como X. A través de una transformación, una función que la vamos a denominar f de x, puede llamarse cualquier letra, ¿no? F de x, g de x, h de x, p de x, y de x, lo que tú quieras. Esa función, a través de ese proceso, obtiene unos elementos de llegada que acá están marcados en el óvalo de la parte derecha, que les hemos denominado acá el codominio. En este caso, el 1, a través de una transformación de la función, se convierte en 2. El 2 de salida en el eje X, a través de una transformación en el conjunto de llegada, se convierte en 4. Y el 3 en este caso se convierte en 6. Pareciera ser que fuera multiplicado por 2, ¿cierto? 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. El 8 y 10 no tienen elementos por cuanto en el conjunto de salida no hay pares ordenados para ellos. Pues acá, por ejemplo, en Y está el codominio como 2, 4, 6, 8, 10, pero el rango, que es donde los elementos se conectan o comunican, son 2, 4 y 6. De esta manera, podemos decir que las variables X son la variable independiente, independiente porque no depende de nada. A esa variable es a la que se le hace una transformación matemática y se convierte en los conjuntos del codominio, los elementos del codominio, que son las variables dependientes. Bueno, también una función se puede marcar en una tabla, como la hemos realizado en este ejemplo. Hemos colocado en la columna izquierda
unos elementos X como variable independiente, que va a ser el kilogramo de estas manzanas, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3, 4, perdón, 5 kilogramos, 8 kilogramos, y al frente hemos colocado el valor de la manzana, del peso de esa manzana. Entonces 1 kilogramo vale 30 pesos, 2 kilogramos valen 60 pesos, 4 kilogramos valen 120 pesos, 5 kilogramos valen 150 pesos, y así sucesivamente. Estas tablas son muy útiles sobre todo para realizar gráficas tipo plano cartesiano, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el cuadrante positivo del plano cartesiano, donde hemos dibujado en el eje X los kilogramos marcados desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Eso sigue infinitamente. Obviamente no hemos colocado valores valores negativos por cuanto para este ejercicio no lo necesitamos. Y en el eje Y hemos colocado en el eje Y, que es el vertical, 0, 30, 60, 90, 120, 150, hasta 270, que es el precio. Los pares ordenados de acuerdo a la tabla, de acuerdo a esta tabla vamos a marcar el 1 con el 30, el 2 con el 60 y así sucesivamente. Entonces, mire, el 1 con el 30, aquí tenemos este punto rojo. El 2 con el 60, acá está este punto rojo. El 4 con el 120, aquí tenemos el punto rojo. El 6 con el 180. Y si unimos estos puntos a través de una recta, vamos a obtener esta ecuación o esta función o esta gráfica, la función línea recta, ¿no? La función lineal. Esta es la gráfica digamos, de una función. Acá están los elementos del dominio en el eje X y en el eje Y los elementos del codominio o recorrido. También podemos, como lo hemos dicho, la función, esa maquinaria de la cual estamos hablando, realmente es una ecuación, es una expresión algebraica que tiene números, que tiene letras, donde hay unas operaciones. Esas operaciones transforman el valor de la X. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo, a la tabla que tenemos acá, en esta tabla, la pregunta sería, ¿cuál es la función que me lleva a ese resultado? ¿Qué debo hacer con 1 para llevar a 30? Puede ser multiplicarlo por 30, veamos. Puede ser que el 2 multiplicado por 30 me dé 60. ¿Será que 4 multiplicado por 30 me da 120? ¿Será que 6 multiplicado por 30 me da 180? Pareciera que sí, ¿no? Entonces, esa es una expresión que es una ecuación. Es por eso que aquí X son las variables independientes a quienes se les aplica la fórmula, que en este caso es multiplicar por 30, como en este caso de las manzanas. Bueno, vamos a mirar un ejercicio más gráfico ya de una ecuación montada y graficado en un plano cartesiano como el que está. De la función línea recta, f de x igual a 2x más 1. Acá en el eje X están todos los elementos del dominio, en el eje Y están todos los elementos del codominio. Para este caso son todos los números reales. Si miramos este otro ejemplo, acá tenemos una función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado, donde el dominio son todos los números reales en el eje X de salida, pero en cambio en el eje Y solo son los positivos en Y, porque la gráfica en Y para abajo, valores negativos no lo representa, ¿no? Entonces, en esta unidad es importante para ustedes, apreciados estudiantes, que hagamos el siguiente ejercicio. Los invito a ustedes a que desde sus celulares, desde sus tablets, desde el computador, utilicen esta herramienta, que es una herramienta libre, de uso gratuito, se llama desmos.com, la pueden abrir, y vamos a hacer estos ejercicios a ver cómo nos va. Cuando usted entra a la aplicación se abre de esta manera. Se abre de esta manera, ¿sí? Ustedes entran en el browser con la dirección desmos.com, le dan enter y él te abre esta página, ¿cierto? Aquí, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que darle clic en abrir la calculadora, él te abre la calculadora y aquí podemos trabajar. En la parte izquierda, como tú miras ahí el cursor saltando, es donde tú colocas la función, y en la parte derecha central es donde está el plano cartesiano. Con el ratón ese plano cartesiano lo podemos alejar, lo podemos acercar. Por ejemplo, vamos a colocar la primera función que estaba ahí, que era f de x, perdón, ¿no? Era f con el teclado, mira, eso es muy sencillo. Estoy colocando con el teclado f de x igual
a 2x, y observe que de una me la grafica. Mire, si yo le digo f de x igual a 2, bueno, el f de x también es lo mismo que decir y, ¿no? Y igual a 2 también. Y mire que él me hace una gráfica por y igual a 2, mire. O sea, una recta que está atravesando al eje y en 2. Pero si le coloco la variable x, él ya me traza una perpendicular, ¿no? Una línea recta, una función lineal. Mire, ahí está la función lineal. Si yo además lo acompaño de un número, por ejemplo, de -1, él me baja la gráfica hacia el intercepto -1, mírelo en el eje Y, ¿no? O al contrario, si yo le digo +1, mire, +1, perdón, él me lo va a subir hasta el número 1. En esta función, ¿cuál es el dominio? El dominio, si usted se ubica sobre la recta, la puede seguir de manera infinita, y aquí lo que interesa es mirar cuáles son los elementos del dominio. Los elementos del dominio obviamente van a ser todos los números reales. Mira, estoy dándole un zoom a la gráfica, le estoy dando un zoom, 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 zoom. Mira, eso está grandísimo. Son todos los números reales en el eje X. Ese es el dominio. Y el recorrido codominio van a ser todos los números reales en el eje Y. Mira, ¿sí? Ahora le estoy dando un zoom, no un alejamiento, sino un zoom, porque ahora rato lo estaba alejando, ¿no? Acerco la función para trabajarla más fácil acá. Voy a colocar otra función, por ejemplo, la función y igual, una cuadrática, 2x al cuadrado, con el teclado hagámoslo, 2x al cuadrado menos 3x más 1. Esa es una función cuadrática. Mire que la dibuja de color azul. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo más 10? Se me va para arriba. Mírela. ¿Sí? Si le coloco más 2, baja un poquito. Bueno, coloquémosle más 20, pues, para mirar lo siguiente. Primero que todo, como estamos hablando de dominio y de recorrido, el dominio de esta función cuadrática azul que hemos dibujado, si usted se aleja hacia la parte izquierda en el eje X, todos los X son válidos y todos los Y. O sea, esta función puede coger todos los valores de X posibles negativos y todos los valores de X positivos. Pero en cambio el dominio, observen que el dominio arranca desde aquí. ¿Qué valor es este? Este valor en Y viene siendo, si usted lo observa bien, ese es un par ordenado, ¿no? Los pares cartesianos son X, Y. Entonces aquí X sería 0,75 y Y sería 18,875. O sea que el dominio de esta función va desde 18,875 hacia arriba, el codominio. Pero en cambio, en números inferiores a 10, mire el 15, por ejemplo, en 15 no hay gráfica, en 10 no hay gráfica, en 5 me refiero al eje Y, ¿no? O sea, el codominio va desde 18,875 para arriba. Voy a hacer otra gráfica, hagamos una gráfica exponencial, por ejemplo, una gráfica e elevada a la 2 por x. Si la miran, es esa verde. Voy a quitar las otras para que observen la verde. Mírela. Si la observan, esa es la verde. Esa función es una función exponencial. Esa función exponencial, si usted coge valores en x, mire, hay hasta el infinito y más allá, como dice la película, ¿cierto? Hasta el infinito y más allá. Y en los valores x hacia la derecha también. O sea que el dominio de esta función es negativos todos en x, positivos todos en x. Codominio. Por debajo del 0 en y, esta función no tiene dibujo. Mire, el verde está por encima de 0. O sea que el codominio de esta función es todos los positivos en y. ¿Sí? Hagamos otra función. Por ejemplo, hagamos la función logaritmo, que es también interesante. Función logaritmo, la voy a coger por acá. Eso, logaritmo de x, por ejemplo. Logaritmo de x. Mírela, de bonita. Ese logaritmo de x es bien interesante. Voy a borrar la función exponencial. Ese logaritmo de x, ¿cuál sería el dominio? El dominio de esa función, según la gráfica, es
son todos los X positivos, porque mire que la gráfica, en los valores negativos no hay gráfica, está solo en los positivos. Y el dominio de la función, habría aquí la mirar, el dominio de esa función no pasa al número 5, creo. Mire, sí, mire, sí pasa hasta los 5. Número 6 de pronto, hasta el número 6, o sea, es asíntota en el número 6. ¿Qué quiere decir? Que esta función hasta aquí va más o menos. O sea, usted tendría que seguirla por acá hasta el 6. O sea, desde el 6 en Y para abajo, todos los valores inferiores, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, y todos los valores reales, ¿no? Porque aquí hay infinitos decimales, ¿no? Si usted empieza a acercar así, hay infinitos decimales. Todos esos serían el codominio de esa función. Bueno, de esa manera yo los invito a utilizar Desmos, que es una buena herramienta para que ustedes la utilicen desde su aplicación. Bueno, desde su computador o eso. Finalmente, así son las gráficas de Desmos para que tú mires cuáles son los dominios y recorridos y hagas una idea del comportamiento de la curva de la función. Conclusiones finales. La primera conclusión es como ingeniero usted necesita conocer qué es una función, que es como una maquinaria que hace una transformación matemática con la variable independiente que es x, dando como resultados unos elementos que son el codominio, que son los elementos de y. Esto sirve para resolver problemas de ingeniería. Segundo, que es importantísimo que usted como ingeniero reconozca las gráficas y las pueda dibujar utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? Es importante utilizar herramientas tecnológicas. Hoy en día hay muchas herramientas como Desmos o como Cabrio, Geometry, MATLAB, Octave, etcétera, ¿no? Por ahora utilicemos Desmos, que es muy buena herramienta para el trabajo. Finalmente, invitar a los apreciados estudiantes a que utilicen los foros de dudas. En esos foros de dudas, el docente que los está acompañando está colocando unas preguntas dinamizadoras. Yo los invito a que respondan esas preguntas y a que participen de las sesiones sincrónicas. Participen de las sesiones sincrónicas, pregunten todas las inquietudes que ustedes tengan y utilicen todas las herramientas que tiene nuestra plataforma porque tenemos una muy buena biblioteca. Utilicen las lecturas de ayuda, miren los videos de apoyo y no olviden realizar las evaluaciones de cada unidad. Mire que las evaluaciones de cada unidad no tienen temporización, usted las puede hacer con calma y realizarlas en su momento y de esa manera pues pasar de manera satisfactoria esta asignatura. Muchas gracias y lo más importante, más que pasar las asignaturas, que usted comprenda estas que son herramientas muy importantes para usted como ingeniero. Muchas gracias, apreciados estudiantes, que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.